Susurró 3 palabras que me destrozaron. Una emotiva historia de amor gay. ¿Conoces esa sensación de estar al borde de algo que podría salvarte o destruirte? Cuando una decisión, un momento, una persona, puede reescribir toda tu historia. Así me sentía la noche que Marcus Chen se mudó a mi apartamento. Pensé que solo iba a tener un compañero de piso. No tenía ni idea de que estaba invitando a la persona que me enseñaría lo que realmente significa ser visto. Esta es la historia de cómo mi compañero de piso heterosexual, durmiendo con la puerta abierta, sin camisa y con la guardia baja, se convirtió en la persona sin la que no podía imaginar mi vida. Pero llegar ahí fue el viaje más difícil y hermoso que he hecho. Me llamo Jamie Sullivan. Tengo 26 años y esta es mi verdad. El correo electrónico de rechazo de la galería llegó un martes por la tarde. Ese mismo día, mi casero me subió el alquiler $400. Me quedé mirando la pantalla de mi portátil en mi pequeño estudio en Brooklyn, viendo cómo el cursor parpadeaba como un latido provocador. Lamentamos informarle que su portafolio no se ajusta a nuestras necesidades actuales de exposición. Traducción. Tu arte no es lo suficientemente bueno. Tus sueños no son lo suficientemente buenos. Tú no eres lo suficientemente bueno. Ya lo había oído antes. Todos los artistas queer que intentaban triunfar en Nueva York habían oído alguna versión. Pero esta vez, con el alquiler vencido en 2 semanas y mi cuenta de ahorros a punto de agotarse, las palabras me sonaron diferentes. Necesitaba un milagro, o al menos un apartamento más barato. Fue entonces cuando vi la respuesta de Marcus a mi anuncio de Craigslist. Hola, soy Marcus, tengo 27 años, soy ingeniero de software. Me acabo de mudar a Nueva York por trabajo. Limpio, tranquilo, respeto el espacio. Trabajo muchas horas, así que apenas estoy en casa. Busco algo ASF. ¿Cuándo podré ver el lugar? Su mensaje fue refrescantemente normal. Sin vibraciones raras, sin señales de alerta. Había estado temiendo la búsqueda de compañero de piso, revisando las respuestas de gente que parecía coleccionar recortes de uñas de los pies o que pensaba que la higiene era una sugerencia. Marcus parecía seguro, respondí de inmediato, y quedamos en vernos al día siguiente. Cuando Marcus llegó a mi apartamento, bueno, al que luego sería nuestro apartamento, no estaba preparada para la forma en que había llenado la puerta. Era alto, quizá 1,88 metros, con hombros anchos que estiraban su camiseta Henley azul marino de una forma que parecía casi injusta. Su pelo negro estaba un poco desordenado, como si se hubiera pasado las manos por él, y cuando sonrió, todo su rostro se transformó. «Jamie», preguntó, extendiendo una mano. Su apretón era cálido y firme. «Gracias por recibirme con tan poca antelación». Por supuesto, logré decir, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. «Pasa. No es mucho, pero es perfecto», me interrumpió, mirando a su alrededor con genuina apreciación en sus ojos castaño oscuro. Mucho mejor que los 3 últimos sitios que había visto. Un tipo estaba literalmente fumando dentro durante la visita. Me reí a pesar de los nervios. Sí, el bar está bastante bajo ahí fuera. Mientras le mostraba la pequeña cocina con sus azulejos vintage que me habían enamorado, el pasillo estrecho, el dormitorio que sería suyo, me encontré mirándolo furtivamente. Había algo encantador en Marcus. Me hacía preguntas sobre el barrio, asentía pensativo cuando le explicaba las peculiaridades del antiguo edificio y no parecía molesto por el espacio un poco estrecho. Entonces, ¿qué te trae a Nueva York?, pregunté al volver a la sala de estar, que hacía las veces de dormitorio y estudio de arte. Una oportunidad de trabajo que no podía dejar pasar, dijo, y entonces se fijó en los lienzos apilados contra la pared. Espera, ¿son tuyos? Se acercó para examinar mi obra, una serie de pinturas que exploraban la identidad queer a través de representaciones abstractas del cuerpo, el color y la luz. Mi corazón latía con fuerza. Este era siempre el momento de la verdad con los hombres heterosexuales. ¿Se volvería raro? Haz una broma incómoda.
Finge no fijarte en los temas obvios. Pero Marcus simplemente los estudió en silencio, con expresión pensativa. Son increíbles, dijo finalmente, y algo en su voz me dijo que hablaba en serio. La forma en que usas el color es como si pintaras emociones en lugar de solo imágenes. Parpadeé, sorprendida. Eso es exactamente lo que intento hacer. Se giró hacia mí con esa sonrisa transformadora de nuevo. Tienes mucho talento, Jamie. Nada de incomodidad, nada de alianzas performativas, solo aprecio genuino. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Una tensión que no sabía que cargaba. Y bien, sobre la habitación, dije, intentando concentrarme. El alquiler sería, me lo llevo, me interrumpió de nuevo. Si me aceptas como compañero de piso, o sea, puedo mudarme este fin de semana. Marcus se mudó el sábado con sorprendentemente pocas pertenencias para alguien que empezaba una nueva vida en una nueva ciudad. 2 maletas, algunas cajas de libros, su portátil y una foto en un marco sencillo. Él con una pareja asiática mayor, supuse que eran sus padres. Todos sonreían a la cámara, viajando ligeros, observé mientras subíamos la última caja por las escaleras. Un nuevo comienzo, dijo con un encogimiento de hombros que parecía tener más peso del que su tono desenfadado sugería. Dejé mucho en el mar. Quise preguntarle qué quería decir, pero algo en su expresión me dijo que esperara. Todos teníamos nuestras historias, nuestras razones para correr hacia algo o alejarnos de algo. Nueva York estaba llena de gente intentando superar su pasado o alcanzar su futuro. Esa primera noche como compañeros de piso, pedimos comida tailandesa y la comimos en la escalera de incendios, viendo la puesta de sol sobre los tejados de Brooklyn. Marcus habló de su nuevo trabajo en una startup de tecnología financiera, de la presión y la emoción que suponía. Le hablé de mi arte, de mis sueños de una exposición individual, del ajetreo constante del diseño gráfico freelance para pagar las facturas. ¿Cómo es?, preguntó de repente. Ser artista en Nueva York. Aterrador y mágico, dije con sinceridad. Algunos días siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Otros días me siento como un fraude fingiendo pertenecer a una ciudad que se come a gente como yo en el desayuno. Gente como tú, artistas queer que intentan triunfar sin fondos fiduciarios ni conexiones. Hice un gesto, vagamente hacia mí mismo. Sea lo que sea que facilita el camino de algunas personas. Marcus se quedó callado un momento, jugueteando con su corbata. Creo que la gente como tú, la gente con verdadera pasión y talento, es exactamente la que debería triunfar. El mundo necesita lo que tienes que decir. La sinceridad en su voz me hizo un nudo en la garganta. Gracias, Marcus. Lo digo en serio. Me miró directamente y noté el brillo dorado en sus ojos marrones. Y por si sirve de algo, me alegro de haber encontrado tu anuncio. Creo que vamos a ser buenos amigos. Amigos, ¿verdad? Me vendrían bien los amigos. La primera semana de convivencia marcó nuestros ritmos. Marcus salía a trabajar a las 7:30 todas las mañanas, con el pelo todavía húmedo de la ducha, oliendo a madera de cedro y a algo limpio que no podía identificar. Tomaba un café y un plátano, se despedía alegremente y desaparecía en la ciudad. Pasaba las mañanas trabajando como freelance y las tardes pintando cuando llegaba la inspiración. Marcus solía volver alrededor de 7, a veces más tarde, siempre disculpándose por molestarme, aunque nunca lo hacía. Cenábamos juntos varias veces por semana, intercambiábamos historias de nuestros días, nos reíamos de las absurdeces de la vida en la ciudad. Era una persona con la que era fácil convivir, considerado, limpio, atento con los espacios compartidos. Dejaba notas en la nevera, compraba más café, de esa marca que te gusta, y nunca se quejaba cuando mis sesiones de pintura se alargaban hasta altas horas de la noche con música suave de fondo. Pero había algo más, algo que intentaba desesperadamente ignorar. Marcus dormía con la puerta abierta, no solo entreabierta, sino completamente abierta.
y dormía como si estuviera posando para una especie de cuadro renacentista. Tumbado boca arriba, con un brazo sobre la cabeza, vestido solo con unos calzoncillos grises que dejaban muy poco a la imaginación. Su pecho subía y bajaba con cada respiración. Los músculos de su estómago reflejaban la luz de la farola que había fuera de su ventana. La primera vez que lo vi así, me quedé paralizada camino a el baño a las 2 de la mañana. Se me secó la boca. El corazón me dio un vuelco. Me obligué a apartar la mirada, a seguir caminando, a no ser esa compañera de piso inquietante que se me queda mirando, pero seguía ocurriendo. Cada noche, su puerta se abría, su cuerpo expuesto como una prueba a mi fuerza de voluntad y cordura. Me decía a mí misma que no significaba nada. Los hombres heterosexuales solían estar cómodos con sus cuerpos, sin darse cuenta de cómo afectaban a quienes los rodeaban. Marcus probablemente creció con hermanos o pasó años en vestuarios, completamente insensible a la desnudez casual. No era para mí. No se trataba de mí. Aún así, empecé a tomar melatonina para dormirme más rápido, desesperada por evitar esas idas nocturnas al baño que se habían convertido en ejercicios de autocontrol. 3 semanas después de nuestro encuentro, una húmeda noche de viernes a finales de junio, todo cambió. Estaba trabajando en una nueva pintura. Una obra abstracta que exploraba la añoranza y la distancia, cuando Marcus llegó a casa antes de lo habitual. Parecía exhausto, con la corbata suelta y la camisa arrugada. Ojeras bajo sus ojos. ¿Un día difícil?, pregunté, dejando el pincel. Una semana difícil, corrigió, dejándose caer en el sofá con un profundo suspiro. El proyecto que he estado dirigiendo se está desmoronando. Mi jefe me está pisando los talones. Y acabo de descubrir que mi ex está comprometido. La última parte salió amarga y pequeña, como si no hubiera querido decirla. ¡Ay, Marcus! Me moví para sentarme a su lado. Cerca, pero sin tocarnos. Lo siento. Rompimos hace 6 meses. No debería importarme. Se frotó la cara con ambas manos. Pero al parecer sí, y me siento patético. Tú no eres patético. Los sentimientos no siguen plazos. Se rió sin humor. Ella dijo que era demasiado cerrada, demasiado asustada para dejarla entrar. Quizás tenía razón. O quizás simplemente no eran el uno para el otro. Sugerí. Eso no significa que estés rota. Se giró para mirarme, y algo en su expresión me dejó sin aliento. ¿Cómo eres tan buena en esto? En decir exactamente lo que alguien necesita oír. Práctica, dije en voz baja. Tengo mucha experiencia con el desamor y la inseguridad. Viene con el miedo. Ouri siendo gay. La pregunta fue amable, curiosa, nada invasiva, simplemente abierta. Ser humano, dije. Pero sí, ser gay a veces añade capas extra. Cuando el mundo te dice que eres diferente suficientes veces, empiezas a interiorizarlo. Empiezas a preguntarte si mereces la misma felicidad que otros. Marcus apretó la mandíbula. Eso es, te lo mereces todo, Jamie. La intensidad de sus palabras, la forma en que pronunció mi nombre, me conmovió. Creó una calidez en mi pecho que se extendió como acuarela derramándose sobre papel. Tú también, dije. Nos sentamos en silencio. El espacio entre nosotros se llenó de algo que no quería nombrar. Finalmente, Marcus se levantó, se estiró y anunció que se ducharía y se acostaría temprano. Gracias por escuchar, dijo. Eres un buen amigo. Ahí estaba esa palabra otra vez. Amigo. Después de que desapareciera en el baño, volví a mi pintura, pero no podía concentrarme. Mi mente no dejaba de repasar la conversación, la vulnerabilidad en su voz, la forma en que me había mirado como si fuera alguien a quien valiera la pena conocer. 1 hora después, seguía pintando cuando Marcus salió del baño, enrojecido por el agua caliente, con esos boxers grises y nada más. Se detuvo en el pasillo. ¿Sigues trabajando?, preguntó. No puedo dormir, admití. ¿Quieres compañía? Era una pregunta simple,
pero me pareció una posibilidad. Asentí. Marcus cogió 2 cervezas de la nevera y se acomodó en el sofá, observándome pintar. Normalmente, odiaba que me observaran mientras trabajaba. Me hacía sentir cohibida, torpe. Pero con Marcus, se sentía diferente, natural, como si perteneciera a ese espacio, a ese momento, a mi vida. ¿De qué va esto?, preguntó. Después de un rato, retrocedí para mirar el lienzo. Remolinos de azul intenso y dorado se extendían, pero sin llegar a tocarse. Desear algo que no se puede tener, dije con sinceridad, casi un dolor. Marcus guardó silencio tanto tiempo que pensé que se había quedado dormido. Pero cuando lo miré, estaba mirando el cuadro con una expresión que no pude descifrar. Algo entre reconocimiento y anhelo. Sí, susurró finalmente. Conozco esa sensación. El calor del verano llegó a Nueva York como un huésped indeseable, convirtiendo el apartamento en una sauna, a pesar de nuestros mejores esfuerzos con ventiladores y ventanas abiertas. Marcus empezó a dormir con aún menos ropa, a veces solo calzoncillos, a veces ni siquiera. Con solo una fina sábana colocada estratégicamente sobre sus caderas, me convertí en una experta en apartar la mirada, en fingir que no me daba cuenta, en mentirme a mí misma sobre lo que sentía. Julio trajo mi primer gran éxito como artista, una pequeña galería en el West Village. Nada sofisticado, pero legítimo. Acepté incluir 3 de mis obras en una exposición colectiva. Cuando recibí el correo, grité, lo que provocó que Marcus saliera corriendo de su habitación presa del pánico, pensando que algo andaba mal. Entré, grité, levantando mi portátil como prueba. La Galería Morrison, quieren mi obra. El rostro de Marcus se iluminó con la sonrisa más grande que jamás le había visto. Jamie, es increíble. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, cruzó la habitación y me abrazó. Su cuerpo estaba cálido y sólido contra el mío. Olía a sueño y a ese aroma a cedro que había llegado a asociar con mi hogar. Por un momento, me dejé llevar por él, memorizando la sensación de sus brazos rodeándome. La forma en que mi cabeza encajaba perfectamente en su hombro. Cuando nos separamos, ambos parecíamos nerviosos. Lo siento, dijo rápidamente. Es que me alegro mucho por ti. No te disculpes. Lo necesitaba. Le sonreí, intentando ignorar cómo se me aceleraba el corazón. ¿Quieres venir a la inauguración? Es en 3 semanas. No me la perdería, dijo con firmeza. Seré tu animador oficial. La preparación de la exposición me consumía. Trabajé en mis obras obsesivamente, retocando colores, añadiendo capas, reconsiderando cada decisión. Marcus llegaba del trabajo y me encontraba cubierta de pintura, estresada y en una espiral. Desarrolló una rutina. Pedía comida, me quitaba el pincel de la mano y me hacía comer. Luego me preguntaba por la obra, escuchándome atentamente mientras le explicaba mis elecciones artísticas. Sus preguntas eran perspicaces y reflexivas. Me prestaba atención de una manera que me hacía sentir reconocida. Una noche, aproximadamente una semana antes de la inauguración, lo encontré mirando el cuadro que había pintado la noche en que me había hablado de su ex. El de desear algo que no se puede tener. Este es mi favorito, dijo sin darse la vuelta. Hay algo en el que me atrapa. Me moví para pararme a su lado, estudiando el lienzo con nuevos ojos. Sí, es como. Le costaba encontrar las palabras, como si estuvieran a punto de tocar esas 2 fuerzas. Puedes sentir la atracción entre ellos, pero hay algo que los detiene. El miedo tal vez, o las circunstancias, y has capturado esa tensión a la perfección. El casi de todo. Su análisis fue tan preciso que me dolió el pecho. Eso es exactamente. ¿Lo has experimentado alguna vez?, preguntó en voz baja. ¿Ese tipo de anhelo? La pregunta, cariño. Había algo entre nosotros. Podría haber mentido. Debería haber mentido. Pero algo en la vulnerabilidad de su voz me hizo sincera.
Sí, susurré. Lo estoy experimentando ahora mismo. De hecho. Marcus se giró para mirarme, con una expresión indescifrable. ¿Es alguien que conozco? Mi corazón se detuvo. Era territorio peligroso, pero no podía contenerme. ¿Y si lo es? Me sostuvo la mirada y, por un instante, sentí una descarga eléctrica. Vi cómo se le movía la garganta al tragar. Vi cómo se le dilataban las pupilas ligeramente. Vi o pensé que algo cambiaba en su expresión. Entonces sonó su teléfono, rompiendo el momento. El nombre de su jefe apareció en la pantalla. Tengo que hacerlo, empezó, por supuesto. Cógelo, respondió y desapareció en su habitación, y yo me quedé de pie frente a mi cuadro, preguntándome si me había imaginado todo el intercambio. La noche de la inauguración de la galería estaba hecha un manojo de nervios. Me cambié de ropa 4 veces antes de decidirme por unos vaqueros negros y una camisa verde oscuro que, según mi amiga Priya, hacía que mis ojos se vieran espectaculares. De hecho, me dedicaba tiempo a peinarme en lugar de dejar que hiciera lo que quisiera. Cuando salí del baño, Marcus me esperaba en la puerta, y casi me chocó contra la pared. Había cambiado su uniforme habitual de técnico por unos pantalones oscuros y una camisa blanca ajustada con las mangas arremangadas hasta los codos. Llevaba el pelo peinado en lugar de solo secado con toalla. Se veía deslumbrante. «Te ves genial», dijo. Y era mi imaginación o su voz sonaba un poco tensa. «Gracias. Tú también». El viaje en metro al West Village fue una tortura especial. Apretados en el vagón lleno, el brazo de Marcus sobre mis hombros para estabilizarnos cuando el tren se sacudía. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia, y tuve que concentrarme mucho en no hacer una tontería como apoyarme en él y no soltarlo nunca. En la galería, Marcus se transformó en el mejor animador que se pueda imaginar. Cautivaba a todos los que conocía, hablando de mi trabajo con genuino entusiasmo y sorprendente perspicacia. Era evidente que había estado prestando atención durante todas esas noches en las que divagaba sobre técnica artística y visión. «Tu compañera de piso es guapísima», me susurró Priya en un momento dado, apareciendo a mi lado con champán. «Por favor, dime que al menos lo has pensado». Él se entrometió. «No estoy segura de eso». Ella asintió hacia donde estaba Marcus y seguí su mirada. Me miraba directamente desde el otro lado de la habitación con una expresión que me hizo sentir un calor en el estómago. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió suave y reservada, solo para mí. Así no es como los hombres heterosexuales miran a sus compañeros de piso. «Jaime, no lo hagas», dije rápidamente. «No me des esperanza sobre algo que no es real», pero la semilla ya estaba plantada. Y no podía dejar de pensar en ello. Más tarde esa noche, disfrutando de la venta de varias piezas y de los innumerables cumplidos, Marcus y yo caminamos a casa en lugar de tomar el metro. La ciudad estaba llena de vida a nuestro alrededor. La energía de una noche de verano, la música que se derramaba por las puertas abiertas, el lejano aullido de sirenas. «Esta noche ha sido increíble», dijo Marcus. «Ver cómo reaccionaban todos a tu trabajo. Verte en tu salsa. Jamie, estabas radiante. No podría haberlo hecho sin ti», admití. «Me has apoyado mucho estas últimas semanas. Más que un simple compañero de piso». «¿Eso somos?», preguntó en voz baja. «¿Solo compañeros de piso?». Dejé de caminar, obligándolo a detenerse también. «¿Qué?». Se giró para mirarme, y a la luz de las farolas, vi incertidumbre en su expresión. Una vulnerabilidad que nunca antes había visto. «No puedo dejar de pensar en lo que dijiste», continuó, «en experimentar ese anhelo, en desear algo que no se puede tener». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. «Marcus, necesito decirte algo». Se pasó una mano por el pelo, desquiciándolo. «Esa noche te hablé de mi ex». Mentí. O sea, se comprometió, pero no por eso me molesté. ¿Y entonces por qué? Porque me di cuenta de que no me rompía el corazón perderla.
Sentí alivio. Y ese alivio me asustó porque significaba admitir algo de lo que había estado huyendo durante años. ¿Qué dices? Apenas puedo decir las palabras. Digo que durante los últimos 2 meses no he podido dejar de pensar en ti. Digo que duermo con la puerta abierta porque una parte de mí espera que me mires. Digo que cada vez que me sonríes o hablas de tu arte o simplemente estás en el mismo espacio que yo, siento algo que nunca antes me había permitido sentir. El mundo pareció dejar de girar. Pero eres heterosexual. Se rió con fuerza y autocrítica. Sí, me conté esa historia durante 27 años. Salí con mujeres. Me convencí de que lo que sentía por mi compañera de cuarto en la universidad era solo admiración. Ignoré cualquier señal de que tal vez no era tan heterosexual como fingía ser. Y ahora estoy frente a alguien extraordinario. Alguien que me hace querer dejar de correr y empezar a ser honesta. Y estoy aterrorizada, Jamie. Aterrorizada de que si intento lo que quiero, perderé la mejor amistad que he tenido. Nunca lo había hecho. Las lágrimas me ardían en los ojos. No me perderás. ¿Cómo puedes saberlo? Porque me he enamorado de ti desde el día que entraste en mi apartamento y apreciaste mi arte sin pestañear. Porque me he estado mintiendo a mí misma tanto como tú. Porque esa pintura sobre el anhelo era sobre ti, Marcus. Todo ha sido sobre ti. Se quedó sin aliento. ¿En serio? En lugar de responder con palabras, acorté la distancia entre nosotros y lo besé. Por un instante, se quedó paralizado y entré en pánico, pensando que lo había arruinado todo. Pero entonces sus manos se acercaron para cortarme la cara y me devolvió el beso con una desesperación que igualaba la mía. Sus labios eran suaves y cálidos, con sabor a champán y a posibilidad. El beso fue tierno y hambriento a la vez. Meses de tensión finalmente encontrando alivio. Cuando nos separamos, ambos sin aliento, Marcus presionó su frente contra la mía. Nunca he hecho esto, susurró, besando a un hombre. No sé qué hago. Tampoco la primera vez, le aseguré. Lo averiguaremos juntos. ¿Y si no se me da bien esto? ¿Y si no puedo darte lo que necesitas? Me aparté para mirarlo a los ojos. Marcus, no necesito que seas perfecto. Solo necesito que seas honesto. Que lo intentes. ¿Puedes hacer eso? Asintió lentamente. Sí, puedo hacerlo. Caminamos el resto del camino a casa de la mano, y se sintió como entrar en un territorio completamente nuevo. Ya no solo compañeros de piso, no solo amigos, sino algo más, algo indefinido, aterrador y hermoso. De vuelta al apartamento, nos quedamos en medio de la sala, repentinamente incómodos. Entonces, Marcus dijo, repetí. Quiero hacerlo bien, dijo con firmeza. Quiero tener citas de verdad. Aprender a ser un buen novio. Así es como llamamos a esto. La palabra me inundó de calidez. Si quieres. Quiero. Se acercó, metiendo un mechón de cabello detrás de mi oreja en un gesto tan tierno que me hizo un nudo en la garganta. Pero te advierto, probablemente se me dará fatal esto al principio. Voy a entrar en pánico, pensar demasiado y tal vez perder los estribos de vez en cuando. Puedo con eso. Lo prometí. ¿Puedes soportar que a veces sea neurótico con mi arte y mi autoestima? Ya lo manejo a diario. Bromeó y me reí. Una cosa más, dijo repentinamente serio. No he salido del armario con nadie. Mi familia, mis compañeros de trabajo, todos piensan que soy heterosexual. Voy a necesitar tiempo para darme cuenta de eso. Lo entiendo, dije, en serio. Salir del armario fue un viaje personal. Uno, que no podía apresurarse. Lo tomaremos al ritmo que necesites. El alivio inundó su rostro. Gracias. Me besó de nuevo, más suave esta vez. Una promesa en lugar de una pregunta. Cuando finalmente nos separamos aparte, era tarde y ambos teníamos responsabilidades por la mañana. Buenas noches, Jamie, dijo Marcus, yendo a su habitación.
Buenas noches. Hice una pausa. Oye, Marcus, quizás cierres la puerta esta noche por el bien de ambos. Sonrió, con esa sonrisa transformadora que me encantaba. ¿Dónde está la gracia en eso? Las primeras semanas de nuestra relación transcurrieron en una burbuja de secretismo y descubrimiento. Marcus era indeciso al principio. Cada beso parecía estar aprendiendo un nuevo idioma. Cada caricia, cuidadosamente pensada, pero también era sincero y atento de una manera que me dolía el corazón. Nos acurrucábamos en el sofá después de que llegaba del trabajo, con la cabeza en mi regazo mientras yo le pasaba los dedos por el pelo. Los dos hablábamos de todo y de nada. Me besaba de despedida por las mañanas antes del trabajo. Rápido y dulce, como si estuviera practicando. Ahora dejaba notas en la nevera que me hacían sonreír, pensando en ti. Qué ganas de volver a casa. Era un lugar hogareño y encantador, todo lo que siempre había deseado, pero se estaban formando grietas, pequeñas fisuras que intenté ignorar. Marcus seguía completamente encerrado en el armario en el trabajo. Cuando sus compañeros le preguntaban por su vida amorosa, desviaba el tema o hacía vagas referencias a que estaba demasiado ocupado. Cuando sus padres llamaban, cosa que hacían todos los domingos, contestaba la llamada en su habitación con la puerta cerrada, y lo oía hablar de su trabajo, del tiempo, de cualquier cosa menos de la verdad de su vida. Lo entendía. De verdad. Salir del armario era aterrador, sobre todo cuando te habías pasado la vida practicando la heterosexualidad. Pero comprenderlo no hacía que doliera menos cuando se ponía tenso si me acercaba demasiado a él en público, o cuando me presentaba como su compañera de piso a cualquiera que le preguntaba. Dale tiempo, me aconsejó Priya una tarde tomando un café. Está literalmente reescribiendo toda su identidad. Eso no pasa de la noche a la mañana. Lo sé. Solo quiero ser paciente, pero es difícil ser el secreto de alguien. ¿Has hablado con él al respecto? Negué con la cabeza. No quiero presionarlo. Ya está lidiando con muchas cosas. Jamie, tus sentimientos también importan. Las relaciones requieren comunicación, especialmente al afrontar algo tan complejo como salir del closet. Ella tenía razón, pero yo tenía miedo. Miedo de que si presionaba demasiado, Marcus se diera cuenta de que todo esto era demasiado complicado y volviera a la seguridad de su antigua vida. La primera pelea real ocurrió. Ocurrió un sábado por la noche a finales de agosto. La empresa de Marcus organizaba una fiesta de verano, un evento elegante en un bar en una azotea de Manhattan. Había estado estresado toda la semana, y supuse que estaba ansioso por la política laboral. No fue hasta la noche de la fiesta que me di cuenta de la verdadera causa de su estrés. Entonces, ¿a qué hora debería estar listo?, le pregunté mientras se vestía. Hizo una pausa, con la camisa medio abotonada. ¿Listo para qué? ¿La fiesta? Dijiste que era esta noche. Claro. Sí, la cosa es que... Evitó mirarme a los ojos. Es una cosa del trabajo. Bastante aburrido. No te divertirías. Comprenderlo me cayó como un jarro de agua fría. No quieres que vaya. No es que no quieras que nadie en tu trabajo sepa de nosotros. Jamie, por favor, entiéndelo. Acabo de empezar. Si la gente sabe que soy. Si piensan que soy gay, añadí la palabra, agudo. Si saben que eres gay, es complicado, dijo a la defensiva. Se supone que la industria tecnológica es progresista, pero todavía existe esta cultura de, no sé, ya soy el nuevo. No quiero ser el nuevo gay. Así que se supone que debo quedarme en casa mientras tú haces contactos y finges ser heterosexual. Quizás mencionar a una novia que no tienes. Eso no es justo. No, lo que no es justo es estar con alguien que se avergüenza de mí. No me avergüenzo de ti. La voz de Marcus se alzó. Tengo miedo. Vale. Tengo miedo de cómo me mirará la gente de forma diferente, de cómo reaccionará mi familia, de cómo cambiará toda mi vida. Tu vida ya ha cambiado. Le repliqué. Ya estás viviendo una mentira cada día que finges ser alguien que no eres.
Al menos tenía una opción en esa mentira, dijo en voz baja. Quieres que salga del armario en tu perfil porque te sientes cómoda siendo abierta, pero no sabes lo que es perderlo todo. Las palabras se quedaron entre nosotros, pesadas y dolorosas. Tienes razón, dije finalmente, agarrando mi chaqueta. No sé cómo es eso, porque dejé ir a las personas en mi vida que no podían aceptar que fuera gay. Fue doloroso, pero sobreviví y construí una vida donde no tengo que ocultar quién soy ni a quién amo. ¿A dónde vas? A un lugar donde no tengo que ser el secreto de nadie. Me fui antes de que pudiera responder, con la ira y el dolor revolviéndome el estómago. Terminé en un bar gay en el East Village, tomando una copa e intentando no llorar. Priya me encontró allí una hora después, envolviéndome en un abrazo que finalmente me hizo llorar. Lo amo, dije contra su hombro. Pero no sé si el amor es suficiente cuando ni siquiera puede reconocer lo que somos. El amor es necesario, dijo con dulzura. Pero también lo es el respeto propio. No puedes incendiarte para mantener a alguien más caliente. Jaime Marcus me esperaba despierto cuando llegué a casa a las 2 de la mañana. Estaba sentado en el sofá a oscuras, todavía con su ropa de fiesta, con aspecto desdichado. Lo siento, dijo de inmediato. Tenías razón en todo. Me senté a su lado, agotada. Yo también lo siento. No debería haberte insistido. Tu proceso de salir del armario es tuyo. No, deberías insistir. Deberías exigir que te traten como si importaras, porque sí, importas más que nada. Se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos. La fiesta fue horrible. Me pasé todo el tiempo pensando en ti, deseando que estuvieras allí. Y cuando mi jefe me preguntó si salía con alguien, casi dije que sí. Casi dije la verdad. Pero no lo hiciste. Yo no lo hice. Admitió. Y me sentí como una cobarde. Mereces algo mejor que alguien que tiene demasiado miedo de reclamarte. No necesito que me reclames, Marcus. Necesito que descubras quién eres y qué quieres. Y necesito saber si de verdad formo parte de eso o solo un experimento secreto del que tarde o temprano te arrepentirás. Me agarró las manos, apretándolas con fuerza. No eres un experimento. Eres lo más real de mi vida. Lo mejor que me ha pasado. Entonces demuéstralo, dije en voz baja. No a los demás, sino a mí. Muéstrame que esto es real y no solo algo conveniente porque compartimos piso. ¿Cómo? Dime cómo solucionarlo. No lo sé, admití. Pero no podemos seguir así. No puedo ser invisible en tu vida, Marcus. Me está matando. Me abrazó y lo dejé, necesitando su consuelo incluso cuando la ira aún me hervía en el pecho. Nos sentamos en la oscuridad, abrazados, ambos aterrorizados por lo que vendría después. La semana siguiente, Marcus pidió cita con un terapeuta especializado en temas LGBTQI. Me lo contó durante la cena, nervioso pero decidido. Necesito ayuda para procesar todo esto, explicó. El miedo, la homofobia internalizada, todo. No puedo hacerlo solo. Eso es muy valiente, dije, apretándole la mano por encima de la mesa. También se lo voy a decir a mi hermana, añadió. Ella siempre ha sido la más comprensiva. Creo que si puedo decírselo, será menos aterrador contárselo a mis padres. Un paso a la vez. Sí. Me miró con tanta ternura que me dolió el pecho. Lo estoy intentando, Jamie. Sé que no soy perfecto en esto, pero lo estoy intentando. Sé que tú sí. El progreso fue lento, pero visible. Marcus empezó a ser más cariñoso. En público. Nada dramático, solo pequeñas cosas. Tomándome de la mano en calles vacías, rodeándome con su brazo en espacios queer. Refiriéndose a mí como su novio al barista de nuestra cafetería local. Cada pequeño paso se sentía como una victoria. La llamada con su hermana fue un martes por la noche. Le di privacidad a Marcus, saliendo a caminar para darle espacio. Cuando regresé una hora después, lo encontré en el sofá,
con lágrimas en los ojos, pero sonriendo. ¿Qué tal?, pregunté con cautela. Ella dijo que lo sabía. Él rió con ganas. Al parecer, era obvio que no era heterosexual en el instituto, pero ella estaba esperando a que me diera cuenta. Está feliz por mí. Quiere conocerte. El alivio y la alegría me inundaron. ¿En serio? ¿En serio? Vive en Boston, pero planea visitarnos el mes que viene. Me jaló al sofá junto a él. También dijo que he sido un idiota por no presentártela antes, y que si lo arruino, me dará una paliza. Ya me gusta. Marcus me besó entonces, profundo, agradecido y lleno de emoción. Gracias por ser paciente conmigo, por no rendirte. Te quiero, dije, las palabras se me escaparon sin que pudiera evitarlo. Se quedó paralizado, con los ojos como platos. Por un terrible momento, pensé que había cometido un error. Lo había dicho demasiado pronto, lo había presionado demasiado. Entonces su rostro se arrugó y nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Me quieres? Sí, susurré. Te quiero, Marcus. Incluso cuando es difícil, incluso cuando estoy frustrado, te quiero. Yo también te quiero, dijo con la voz quebrada. Dios, Jamie, te quiero tanto que me da miedo. Nunca me había sentido así por nadie. Nos besamos como si selláramos una promesa. Y por primera vez desde que empezamos esta relación, sentí que realmente estábamos en la misma página. Todavía estábamos tratando de entenderlo todo, todavía asustados, pero juntos. La verdadera prueba llegó en septiembre. Los padres de Marcus anunciaron que vendrían de visita. Un viaje sorpresa para ver cómo se adaptaba su hijo a Nueva York. Le avisaron con 3 días de antelación y sufrió una crisis nerviosa. ¿Qué se supone que debo hacer? Dio vueltas por el apartamento frenéticamente. ¿Ocultarlo todo? Pedirte que finjas que solo somos compañeros de piso. Dormirán aquí, Jamie, en nuestra casa. Nuestro espacio. ¿Qué quieres hacer? Pregunté con cuidado. Dejó de dar vueltas, pasándose las manos por el pelo. Quiero decirles la verdad. Me aterra decirles la verdad. Quiero presentarte como mi novio y que lo acepten. Me aterra que me repudien. Todos esos son sentimientos válidos. Mi padre es tradicional, inmigrante chino, construyó su vida a base de trabajo duro y conformidad. Mi madre lo sigue en todo. Tienen expectativas para mí. Casarme con una buena mujer, tener nietos, una vida normal. ¿Y tú crees que ser gay te hace anormal? Eso es lo que pensarán, dijo con tristeza. Me puse de pie y le tomé las manos, haciéndole mirarme. Marcus, no puedo decirte qué hacer. Si necesitas ocultárselo para protegerte, lo entiendo, pero pregúntate. ¿Te estás protegiendo a ti mismo o estás protegiendo su comodidad a expensas de tu propia verdad? Cerró los ojos. No lo sé. Entonces tenemos 3 días para resolverlo juntos. Esos 3 días fueron intensos. El terapeuta de Marcus lo ayudó a superar sus miedos y a desarrollar un plan. Su hermana lo llamó varias veces para ofrecerle apoyo y consejos. Me mantuve lo más presente posible, dándole al mismo tiempo espacio para procesarlo. La noche antes de que llegaran sus padres, Marcus tomó su decisión. Se lo voy a decir, anunció. No de inmediato. Dejaré que se acomoden. Entra. Quizás les muestre la ciudad primero. Pero antes de que se vayan, les voy a hablar de ti. ¿De nosotros? ¿Estás seguro? No, admitió. Pero estoy cansado de tener miedo. Y tenías razón. Estoy protegiendo su comodidad en lugar de vivir mi verdad. Ya no puedo hacerlo. No lo haré. Estoy orgulloso de ti, dije, sinceramente con cada fibra de mi ser. Quédate conmigo cuando se lo cuente. Te necesito ahí. Por supuesto. Los padres de Marcus llegaron el viernes por la tarde. Su padre, severo y observador, su madre, cálida pero cautelosa. Fueron amables conmigo, agradeciéndome por cuidar de su hijo y ser un buen compañero de piso. Las palabras me dolieron,
pero sonreí e hice mi parte. El primer día lo pasaron enseñándoles atracciones turísticas. La Estatua de la Libertad, Central Park, Times Square. Marcus estuvo tenso todo el tiempo, y pude ver el peso de su secreto presionándolo. El segundo día, visitaron su oficina y conocieron a sus compañeros de trabajo. Pasé el día en casa de Priya ansioso y esperando noticias. No paran de preguntarme si estoy saliendo con alguien, escribió Marcus. Mamá mencionó a la hija de un compañero de trabajo con quien quiere emparejarme. Esto es una tortura. Puedes hacerlo, respondí. Creo en ti. La confrontación ocurrió el domingo por la mañana. Su último día en Nueva York. Todos estábamos desayunando. Bagels de la tienda de la esquina que la madre de Marcus había declarado interesantes, pero no tan buenos como los caseros. La conversación fue ligera, superficial, segura. Entonces el padre de Marcus hizo la pregunta que lo cambió todo. Así que Marcus, tu madre y yo hemos estado pensando. Ya tienes 27 años y tu carrera está asentada. Es hora de pensar en el matrimonio. Conocemos algunas familias con hijas que pueden serlo. Papá, necesito decirte algo. La voz de Marcus era firme, pero le temblaban las manos bajo la mesa. Me acerqué y le apreté la rodilla, ofreciéndole apoyo en silencio. Su padre frunció el ceño. ¿Qué pasa? Marcus respiró hondo. No me voy a casar con una mujer. No te voy a dar nietos como te imaginas. Porque soy gay, papá. Soy gay y tengo una relación con Jaime. El silencio que siguió fue ensordecedor. La madre de Marcus palideció. La expresión de su padre se endureció, convirtiéndose en algo frío y distante. Es una broma, dijo finalmente su padre. Una fase. Estás confundido. No estoy confundido, dijo Marcus, con la voz más fuerte. Probablemente siempre lo he sabido, pero tenía demasiado miedo de admitirlo. Demasiado preocupado por decepcionarte. Pero ya no puedo mentir. Quiero a Jaime. No es solo mi compañero de piso. Es mi novio. Y necesito que lo aceptes. No te criamos para ser así, dijo su padre, poniéndose de pie bruscamente. Lo sacrificamos todo para darte la oportunidad de construir una buena vida y así es como nos lo pagas. Al elegir ser, no elegí esto, interrumpió Marcus, poniéndose de pie para encarar a su padre. Pero elijo ser honesto, vivir con autenticidad. Y si no puedes aceptar eso, entonces no eres nuestro hijo, dijo su padre con frialdad. Las palabras sonaron como un golpe físico. Marcus se estremeció y vi como su coraje, cuidadosamente construido, comenzaba a desmoronarse. Señor Chen, dije, hablando por primera vez. Entiendo que esto sea impactante, pero Marcus sigue siendo la misma persona que era ayer. Sigue siendo tu hijo. Sigue siendo una persona realizada, amable y digna de amor. Tú, su padre, te volviste contra mí con veneno en la mirada. Lo corrompiste, lo influenciaste con tu estilo de vida. Ser gay no funciona así, dije con toda la calma que pude. Marcus era gay mucho antes de conocerme. Solo lo ayudé a sentirse lo suficientemente seguro como para admitirlo. Nos vamos, anunció su padre, agarrando a su esposa del brazo. Pero la madre de Marcus se apartó, con lágrimas en los ojos. Miró a Marcus un largo rato, con una expresión complicada en su rostro. ¿Eres feliz?, preguntó en voz baja. Marcus me miró y luego volvió a mirar a su madre. Sí, por primera vez en mi vida, soy realmente feliz. Asintió lentamente y luego se volvió hacia su marido. No nos vamos. No así. Él tomó su decisión, dijo su padre. Y sigue siendo nuestro hijo. Siéntate. No fue aceptación. Todavía no. Pero fue algo. Una grieta en el muro. Una posibilidad. Las horas posteriores a la salida furiosa del padre de Marcus fueron de las más difíciles que habíamos vivido. Su madre se quedó sentada a la pequeña mesa de la cocina, con las manos temblorosas en torno a una taza de té que no bebía.
Cuéntame sobre esto, dijo finalmente, señalando entre Marcus y yo. ¿Cómo sucedió? Así que se lo contamos. Marcus nos explicó su viaje de autodescubrimiento, los años reprimiendo sentimientos que no entendía, el alivio y el terror de finalmente admitir la verdad. Compartí cómo habíamos caído en algo que ninguno de los dos esperaba. Cómo Marcus había cambiado mi vida simplemente siendo honesto y presente. La señora Chen escuchó sin interrumpir, con una expresión indescifrable. Cuando terminamos, se quedó callada tanto tiempo que pensé que también la habíamos perdido. Lo sabía, dijo finalmente. Quizás no conscientemente. Pero las madres conocen a sus hijos. Vi cómo mirabas a los chicos en el instituto, Marcus. Cómo evitabas hablar de las chicas que te gustaban. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas porque era más fácil que afrontar la verdad. Mamá, empezó Marcus, pero ella levantó una mano. Déjame terminar. Tu padre y yo venimos de otra generación, de otra cultura. Teníamos sueños para ti, sueños tradicionales. Una esposa, nietos, que continuara el apellido. Hizo una pausa, secándose los ojos. Pero esos eran nuestros sueños, no los tuyos. Y ahora me doy cuenta de que nunca te preguntamos qué querías. Simplemente lo asumimos. Siento no ser quien querías que fuera, dijo Marcus con la voz quebrada. No, dijo su madre con firmeza. Eres exactamente quien se supone que debes ser. Y Jamie se giró para mirarme directamente por primera vez. Haces feliz a mi hijo. Lo veo en sus ojos y en cómo te mira. Eso es lo que debería desear para él, su felicidad. No fue un discurso de aceptación perfecto. Todavía habría dificultades, conversaciones difíciles, momentos de malentendidos, pero fue un comienzo. El padre de Marcus era otra historia. Había vuelto al hotel y se negaba a responder a las llamadas de su esposa. Cuando la señora Chen finalmente se fue esa noche para intentar hablar con él, abrazó a Marcus con fuerza y le susurró algo en cantonés que lo hizo llorar de nuevo. Dijo que me ama, le tradujo después de que ella se fuera. Pase lo que pase, las semanas siguientes fueron una montaña rusa. El padre de Marcus mantuvo silencio, negándose a hablar con su hijo a pesar de los esfuerzos de su madre por informar a los medios. Marcus se entregó a terapia, procesando el dolor, la culpa y la ira por el rechazo. Sabía que podría pasar, me dijo una noche, acurrucado en el sofá con la cabeza en mi pecho. Pero saberlo no hace que duela menos. No tienes que aceptarlo, le dije, pasándole los dedos por el pelo. Tienes derecho a lamentar la relación que querías con tu padre. Sigo pensando en todas las veces que fingí ser heterosexual para él. Todas las conversaciones sobre mujeres que fingí interesarme. Todas las mentiras que dije. ¿Y para qué? Para que pudiera amar una versión de mí que no era real. Él perdió algo, dije con dulzura. Pero tú también. Ambos necesitan tiempo para lamentar. La salida del armario de Marcus en el trabajo fue sorprendentemente mejor. Su jefe lo apoyó, y aunque algunos compañeros se sintieron incómodos al principio, la mayoría se alegraron de verdad por él. Incluso encontró una pequeña comunidad de otros empleados LGBTQ y que lo recibieron con los brazos abiertos. Me siento como si hubiera vivido en blanco y negro toda mi vida, me dijo una noche. Y de repente todo está en color. Es abrumador, hermoso y aterrador a la vez. Esa es la experiencia queer, dije con una sonrisa. Bienvenida al arco iris, cariño. Octubre trajo la visita de la hermana de Marcus. El hombre era una fuerza de la naturaleza, cálido, divertido y ferozmente protector con su hermano. Entró en nuestro apartamento como un huracán de energía positiva, abrazándome de inmediato. Por fin, el hombre que hizo que mi hermano se armara de valor y viviera su verdad. Se apartó para mirarme con ojo crítico. Sí, eres guapo. Buen trabajo, Marcus. Marcus gimió, pero sonreía. ¿Qué? Solo estoy siendo sincera. Ahora, enséñame esta caja de zapatos que llamas apartamento, y luego salimos.
Necesito verlos a ambos en su hábitat natural. Ese fin de semana con Mai fue sanador para todos nosotros. Nos deleitó con historias vergonzosas de la infancia de Marcus, nos hizo preguntas profundas sobre nuestra relación y nos trató exactamente como a cualquier otra pareja. Cuando ella nos pilló besándonos en la cocina, puso los ojos en blanco y dijo: «Consíganse una habitación. Ustedes dos son repugnantes». Era tan maravillosamente normal que me dolía el pecho. En su última noche en la ciudad, después de varias copas de vino, Mai se puso seria. «Hablé con papá», dijo, mirando a Marcus. «Sigue siendo terco, pero mamá está trabajando con él. Le dijo que si no puede aceptarte, perderá a sus 2 hijos porque no toleraré que te repudie». «Mai, no tienes que hacer eso», protestó Marcus. «Sí, lo hago. Eres mi hermano pequeño. Somos un paquete». Ella le apretó la mano. «Dale tiempo. Está asustado, confundido y lamentando el futuro que imaginó para ti. Pero en el fondo, te quiere. Lo entenderá. Y si no, todavía nos tendrás a mí, a mamá, y a esta adorable artista, que te mira como si fueras la luna. Estarás bien, Marcus. Te lo prometo». Para noviembre, nuestra relación se había consolidado en algo profundo y seguro. Habíamos superado la tormenta de salir del armario y habíamos salido fortalecidos. Marcus se sentía más cómodo con su identidad, más cariñoso en público, más presente en nuestra relación. Mi arte también prosperaba. La exposición en la galería me había permitido conectar con coleccionistas y otros artistas. Recibía encargos, me estaba forjando una reputación, y por fin me sentía una artista de verdad en lugar de alguien que solo fingía. Una noche, estaba trabajando en una nueva pieza cuando Marcus llegó del trabajo antes de lo habitual. Tenía una expresión que no pude interpretar, nerviosa, pero emocionada. «Necesito enseñarte algo», dijo, sacando su teléfono. Me mostró un correo electrónico de su padre. «Marcus, tu madre me ha convencido para que vaya a terapia familiar con un terapeuta especializado en dinámicas familiares LGBTQI. No puedo prometerte que cambie de opinión, pero estoy dispuesto a intentar comprender. Si estás dispuesto a ayudarme, inténtalo». Marcus temblaba al colgar el teléfono. «Quiere intentarlo, Jamie. No es aceptación, pero es algo». Lo abracé, sintiendo sus lágrimas empapando mi camisa. «Es un comienzo realmente bueno». Nunca pensé que no pudiera terminar la frase. Abrumado por la emoción. Durante los meses siguientes, Marcus asistiría a esas sesiones de terapia con sus padres, a veces juntos, a veces por separado. Fue un trabajo doloroso y complicado. Hubo reveses y avances a partes iguales. Pero poco a poco, su padre comenzó a ablandarse. Para Navidad, cuando sus padres nos invitaron a ambos a visitarlos en Seattle, supe que algo fundamental había cambiado. El viaje a Seattle fue surrealista. El padre de Marcus todavía estaba algo distante, luchando por saber cómo relacionarse con el novio de su hijo, pero lo intentó. Me hizo preguntas educadas sobre mi arte. No se inmutó cuando Marcus me tomó de la mano en la mesa. Incluso logró darme las gracias por venir con frialdad cuando llegamos. La madre de Marcus, en cambio, había aceptado la situación por completo. Ella me apartó el segundo día de nuestra visita. «Gracias», dijo simplemente. «Por amar a mi hijo. Por ayudarlo a convertirse en quien está destinado a ser». «Lo hace fácil», respondí con sinceridad. «Es extraordinario». «Sí, lo es. Y tú también, Jaime. Veo cómo se miran, cómo se apoyan. Eso es amor verdadero». Hizo una pausa y luego añadió: «Siento que me haya llevado tiempo verlo. Lo estás viendo ahora. Eso es lo que importa». La mañana de Navidad, el padre de Marcus nos dio un regalo, una fotografía enmarcada de Marcus de niño, riendo en brazos de su madre. Debajo había escrito con cuidado inglés: «Mi hijo, entonces y ahora, siempre amó».
Marcus rompió a llorar y su padre le dio una palmadita torpe en el hombro y luego lo abrazó brevemente. Lo estoy intentando, dijo su padre simplemente. Para ti, no fue perfecto. Probablemente nunca sería del todo cómodo, pero era real y suficiente. Regresamos a Nueva York en Nochevieja, exhaustos, pero esperanzados. Esa noche, subimos a la azotea de nuestro edificio para ver los fuegos artificiales sobre Manhattan. La ciudad se extendía ante nosotros, brillante y viva, llena de posibilidades. Hace un año, me mentía a mí mismo sobre quién era, dijo Marcus, rodeándome con sus brazos por detrás. Viviendo media vida demasiado asustado para alcanzar lo que realmente quería. Y ahora estoy de pie en una azotea con el amor de mi vida, viendo la ciudad celebrar, y nunca me he sentido tan yo mismo. Me besó en el cuello. Lo cambiaste todo, Jamie. Nos cambiamos el uno al otro, corregí. Me enseñaste que vale la pena arriesgarlo todo por el amor, que vale la pena luchar por mí. Cuando comenzaron los fuegos artificiales, explosiones de color iluminando el cielo, Marcus me giró para que lo mirara. Tengo algo para ti, dijo, sacando una cajita de su bolsillo. Mi corazón se detuvo. Marcus, relájate. No es un anillo. Todavía no. Abrió la caja y reveló una simple llave plateada con cadena. Esta es la llave de un estudio en Brooklyn. Sé que has querido tener tu propio espacio para crear un lugar separado de nuestro apartamento. Encontré este lugar el mes pasado y firmé un contrato de arrendamiento de 6 meses. Es tuyo si lo quieres. Las lágrimas me nublaron la vista. Marcus, eso es demasiado. No es suficiente. Creíste en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Fuiste paciente cuando lo estaba resolviendo todo. Me amaste durante la transformación más difícil de mi vida. Déjame hacer esto por ti. Déjame apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos. Lo besé mientras los fuegos artificiales alcanzaban su clímax. La ciudad entera celebraba a nuestro alrededor. Cuando nos separamos, ambos llorábamos y reíamos. Te quiero, dije tanto. Yo también te quiero. Feliz año nuevo, Jamie. Feliz año nuevo, Marcus. Brindemos por nuevos comienzos. Por nuevos comienzos, repitió, y por dormir con la puerta abierta. Me reí al mencionar dónde empezó todo. Siempre durmiendo con la puerta abierta. En junio llegó la invitación a mi primera exposición individual, una muestra completa en una prestigiosa galería de Chelsea. El tema se estaba convirtiendo en pinturas que exploraban la transformación, la identidad y el amor. La pieza central era un gran lienzo titulado La Inauguración, una obra abstracta que mostraba a dos figuras finalmente tocándose después de haber existido en ese espacio durante casi tanto tiempo. Marcus me ayudó a colgar cada pieza, ofreciéndome opiniones y ánimos. La noche de la inauguración, llevaba un traje azul oscuro que me dejó la boca seca, y se presentó a todos como el novio de Jaime sin dudarlo. Mis padres volaron desde Oregón. Habían aceptado mi sexualidad desde que salí del armario a los 19. Pero verlos interactuar con Marcus, ver su afecto genuino por él, llenó un vacío en mi corazón que no sabía que estaba vacío. Priya dio un discurso que hizo reír y llorar a todos. May apareció con su madre, que había insistido en estar allí para apoyar a su otro hijo. Incluso el padre de Marcus vino, de pie, incómodo, en un rincón, pero presente. Pero el mejor momento llegó cuando Marcus me llevó aparte a un rincón tranquilo de la galería. ¿Recuerdas cuando pintaste la inauguración?, preguntó. Me dijiste que trataba sobre anhelar algo que no podías tener. Lo recuerdo. Necesito que pintes una nueva. Una secuela. Sus ojos brillaban de emoción. Sobre lo que sucede después de que finalmente se tocan, ¿sobre construir una vida juntos? Sí. ¿Cómo lo llamaríamos? El devenir, dijo simplemente. Porque eso es lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Cada día nos volvemos más nosotros mismos, más nosotros. Lo besé allí mismo, en medio de mi exposición,
sin importarme quién me viera, porque tenía razón. Nos estábamos volviendo no perfectos, no sin nuestras luchas, sino auténticamente, honestamente nosotros mismos. Más tarde esa noche, de vuelta en nuestro apartamento, Marcus me jaló hacia el sofá. He estado pensando, dijo, este contrato de arrendamiento termina en 2 meses. Podríamos encontrar un lugar más grande. Tal vez uno de 2 habitaciones, una para nosotros, otra que puedas usar como estudio en casa. Oh, dije con cuidado, podríamos encontrar una habitación. Ahora tengo el estudio exterior. No necesitamos espacio extra. Una habitación, repitió, con una sonrisa en el rostro. Nuestra habitación. Nuestra habitación, confirmé. No más Solíamos ser compañeros de piso. Se acabaron los espacios separados. Solo nosotros construyendo una vida juntos. Me encantaba cómo sonaba. Esa noche, Marcus durmió con la puerta abierta. Pero esta vez, yo estaba justo a su lado. Se acabó la observación desde el pasillo. Se acabó la añoranza desde la distancia. Habíamos entrado en el hermoso territorio de nosotros, y no había ningún otro lugar donde preferiría estar.